Hola, soy Juan David Correa y esto es Conversaciones Pendientes, un espacio para que las ideas se pongan sobre la mesa, nos llenemos de razones y reflexionemos en este momento de una coyuntura de cambio, de transformación de la sociedad, qué nos está ocurriendo y qué está pensando gente interesante como el invitado de hoy, Carlos Carrillo. Carlos es diseñador industrial, entró a la política hace 15 años como concejal de Bogotá. Hoy es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia, una entidad creada en el gobierno Santos que nos ocupará solo un espacio de esta conversación, que yo quiero, por supuesto, primero que todo agradecer tu presencia, Carlos, aquí y darte la bienvenida. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias por la invitación. Me encanta este espacio para poder hablar de cosas sin tanta presión de la coyuntura política. De acuerdo, es un espacio para pensar juntos. Coincidimos en el gobierno, hablamos mucho, Esperamos mucho. esperamos mucho y seguimos esperando, pero yo creo que estamos también con la esperanza de que estamos construyendo algo. Eh, pero hay algo que siempre me ha sorprendido de tu trayectoria y de las discusiones que estás planteando al país. Y digo que se las estás planteando a través de los medios de comunicación porque no te restringes solamente a una opinión sobre tu gestión, sino a pensar la política. Creo que es algo que te ha importado, que te has involucrado. No era tu expectativa de vida, me lo dijiste en alguna conversación privada que tuvimos. Y sin embargo te metiste a la política. Yo quiero, digamos, empezar por ahí una reflexión sobre cómo ves la política colombiana en los últimos 15 años con la emergencia de Gustavo Petro como alcalde, después con la llegada del progresismo a la presidencia. ¿Cuál es la reflexión que puedes hacer de estos 15 años en los que has estado en la política colombiana? Pues ha sido menos tiempo. Yo, yo, come- yo 2010 no comencé fue la 2015. 2015 como concejal, No, como concejal me elegí en el 2019. 19. Y a mí me invitaron a participar en las elecciones del 2018, pero no acepté. O sea, son 10 años en la política, Son 10 del años 15 al 25. 10 años en la política, desde el activismo hacia lo electoral y ahora el ejecutivo. Ujú. Eso es algo meteórico, en tiempos políticos, ¿no? Porque pues yo entré tarde a la política activa. Yo no hice parte en la universidad de ninguno de estos grupos o grupúsculos, de ningún tipo. No tuve militancia y no soy un cuadro formado. Eso me puede generar muchas discusiones con los sectores políticos porque, por ejemplo, soy indisciplinado, ¿cierto? No acato las disciplinas de las estructuras políticas y tampoco entro en el juego de las estructuras políticas y eso me ha generado enormes problemas como por ejemplo haber tenido que salir a sombrerazos del Consejo de Bogotá. Yo salí del Consejo de Bogotá porque no me dejaron ser candidato a la alcaldía y luego me sacaron a las malas. Ujú. Fue un acto sumamente violento y esa es una violencia que se da a puerta cerrada y que no debería ser aceptable en la política. Yo, por ejemplo, en este momento tengo una enorme preocupación porque las malas prácticas históricas de los partidos de izquierda en Colombia están trasvasándose de una cuenca a otra. Entonces, me preocupa mucho que el nuevo partido, que se le está dando forma, pues simplemente sea un regreso al pasado, a lo mismo que fue el polo democrático en sus inicios, a lo mismo que fue el polo hasta hace muy poco tiempo, simplemente que pues cuando el hoy presidente Gustavo Petro se sale del polo democrático, pues se lleva una parte y hoy esa parte regresa Sin y embargo, están otra vez todos excepto el Moir. sin embargo, yo te diría la posibilidad de una unidad cada vez es más cercana y cada vez es más plausible y real. Y creo que eso no había ocurrido, pues digo, en el pueblo no confluyó el Partido Comunista, no, Sí, claro, sí, estuvo, lo impulsó el Moir. pero no renunciando a sus personerías. Es que es lo Claro que que está. sí, renunciaron a sus personerías. Ujú. El polo se constituyó en un solo partido
un partido de tendencias, porque el Polo fue incluso más amplio. El Polo logró algo que es un imposible en términos políticos, y quienes nos vean, que conozcan ese intríngulis político, lo entenderán. O sea, tener al PSC y al MOIR bajo el mismo paraguas, Era una cosa. eso es absolutamente sorprendente, eso es casi imposible. Es el agua y el aceite, es la herencia del cisma sino-soviético posterior a la muerte del padrecito Stalin. O sea, esto ya ha pasado antes y ha salido mal. Ujú. Y yo creo que más allá del fervor que pueda haber por un liderazgo en particular, o de el entusiasmo que genere haber logrado ganar la presidencia de la República, nosotros sí debemos pensar en que la política es un proyecto de largo plazo, que un partido tiene que superar la coyuntura, y que no se puede generar una unidad alrededor de una persona, sino se tiene que generar una unidad alrededor de coincidencias que son ideológicas, pero ojo, yo creo que también deben ser morales, Ujú. y eso no está pasando. ¿Y cómo se dan esos debates, sucedieron esos debates hace 10 años cuando tú llegabas a la política colombiana, o eso todavía estaba muy inmaduro? Esos debates morales que tú propones, esos debates ideológicos. Estábamos, si llegas en 2015 a Colombia, estábamos en un momento de mucha fricción con el gobierno de la alcaldía del hoy presidente Petro. Ujú. Estaba siendo destituido, no sé si llegaste antes o después. Después. Es decir, llegaste a ese momento. ¿Cómo ves ese momento del pasado con respecto al de hoy? Yo llegué al final del gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía, y pues no voté por él porque no vivía en Colombia, pero lo apoyé, me indigné, fui uno de esos ciudadanos indignados desde lejos que, si bien no estaban en la Plaza de Bolívar llenándola, pues estaban llenando las redes de comentarios a favor del presidente, entonces alcalde. Y cuando llegué, pues como te dije hace un momento, yo no había tenido nunca militancia política, entonces era ingenuo. Y llegué en el momento en el que Peñalosa es candidato, se elige alcalde, e inmediatamente yo comienzo a hacer un ejercicio de oposición en redes, a bloguear, a trinar mucho tiempo, como andaba con poco trabajo, ¿no? Pues daba unas horas de clase en la universidad, y el resto se lo dedicaba al activismo. Y pues bueno, cuando uno sabe vivir con poco, pues puede dedicarle una buena parte de su tiempo a una causa política. Pero muy rápidamente, a mí me pasó algo que no es muy común. Yo no busqué a los políticos me buscaron a mí. Yo empecé, como hay muchas personas en las redes sociales que entran a ese activismo simplemente porque les nace, porque lo sienten, porque les duele, en ese caso la ciudad, y luego empiezan a aparecer los políticos. Son ellos los que empiezan a buscarme a mí. Entonces hay una tensión, bueno, ¿y para dónde cojo? ¿Cierto? Es como un ciudadano ve a los políticos como unas figuras ahí, ¿cierto? Un tanto idealizadas en algunos casos, distantes, y Gente importante. gente importante, gente que seguramente es muy inteligente, gente que y después, cuando uno llega a la realidad, ¿cierto? Hay muchos ídolos que se desmoronan, ¿no? Personas que probablemente yo desde mi activismo creía que eran interesantes, cuando ya las ves en la vida real, eso es como a mí a veces me dice la gente en la calle: yo pensaba que usted era más alto, ¿no? O yo pensaba que usted era más joven, o yo pensaba que usted era más viejo. Es lo mismo, ¿no? Como que entrar a ese mundo de la realidad, empieza uno a decir como, uy, pero yo pensaba que este tipo era más chévere, o yo pensaba que fulana era más honesta, o yo pensaba, ese tipo de cosas se dieron en ese 2016, cuando yo empecé a entrar en la política, y pues fue como un curso acelerado. Yo creía que eso se había acabado por allá en los años 70, y cuando empiezan a hablarme otra vez que el maoísmo, que los comunistas, que la jupa, que la juco, que no sé qué, y yo decía como, pero de verdad, esto todavía existe, esta gente no se había pensionado toda, y resulta que no. Entonces fue un proceso muy rápido
de entender cómo funciona la política partidista. Y fue de hecho muy decepcionante porque cuando yo me meto en el cuento de tumbar a Peñalosa, pues ahí estaban todos. Estaba el petrismo, estaba el MOIR, estaba el Partido Comunista, en ese momento todavía existía la Marcha Patriótica, que pues todos sabemos que fue la Marcha Patriótica durante el proceso de paz, un tema muy complicado, que también generó otra ruptura al interior del polo. Estaba el polo, y yo quedé como, pero estos manes son todos unos tramposos, unos mañosos. Entonces llegábamos los ciudadanos a esas asambleas convocados por una legítima indignación en contra de un alcalde, y esto es lo único que querían todos, y lo digo así, todos, porque además seguramente muchos me estarán viendo, y son amigos, y hay otros incluso con los que hemos coincidido hasta en el gabinete, personas que yo realmente valoro y que son importantes en la política, pero todos lo que querían, nadie quería tumbar a Peñalosa, solo yo. Ellos lo que querían era hacer campaña a la Cámara. La gente, la gente no entiende en general por qué una persona de nuestra generación que no ha estado politizado se politiza y se interesa por la política en esa descripción que tú haces tan cruda y a veces, digo yo, generalizadora de una situación que todos suponemos desde afuera. Eso es un territorio vedado, es un territorio lleno de intereses, es un territorio transaccional, es un territorio en donde no se puede. Entonces hemos abandonado la política. Y yo creo que eso es un error generacional, es un error histórico. ¿Qué es lo que en el fondo crees todavía que tiene la política que ofrecer para personas entonces que tienen una visión tan crítica como la tuya? Yo creo que la política es absolutamente indispensable para los seres humanos. Hay personas que le han tomado asco a la política, no solamente en Colombia, sino en todas partes, a la política electoral, porque es imposible no ser político. Es imposible huir de la política. Entonces, pues, ve y di, no, es que yo soy apolítico, entonces no voy a pagar el predial. Pues te quitan la casa, eventualmente. Y no, yo soy político, entonces yo soy apolítico, devuélvame el IVA. Eso no pasa. Yo soy apolítico, entonces voy a viajar sin pasaporte. No pasa. Pero la gente sí huye del escenario electoral, al punto de que nosotros tenemos 50% de abstención en las elecciones. O sea, la gente realmente huye del ejercicio incluso del voto. Y eso es gravísimo. Y yo cuando tomé la decisión de dedicarle mi vida a la política, porque pues mi decisión adolescente fue otra, fue ir a la Facultad de Artes, fue el diseño industrial, fue la arquitectura, fueron los espacios, fue la belleza, la luz, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y meterme en un mundo de sombras como es el de la política es una decisión muy difícil. Porque además yo tomé la decisión de hacer política electoral, de ir por la competencia dentro de ese escenario que yo acabo de plantear de lo que son los partidos políticos de izquierda, porque lo son. Y eso a veces es muy difícil decirlo, y yo no lo digo de manera generalizante hacia los individuos, porque he conocido personas extraordinarias ahí, pero lo digo de manera generalizante hacia las estructuras. Porque hoy tenemos, y lo vemos con claridad en lo que pasa hoy con el pacto, que se repite la misma historia, no solamente del Polo, de la UNO, de la Unión Nacional de Oposición de hace 50 años, y ¿cómo se llamaba? El de Camilo Torres, que también lo intentó. O sea, aquí se ha intentado unificar a las izquierdas desde hace 80 años, y siempre ha pasado lo mismo. Porque lo que se unifican son las cúpulas. Eso pasó con el Polo, eso pasó con el pacto. En el Polo hubo un momento brillante, que es cuando se abre la dirección del partido a la elección por voto popular. Y ahí hay un equilibrio de fuerzas y eso es lo que lo mantiene unido unos pocos años y después se revienta en pedazos. Esa naturaleza cerrada de las estructuras políticas ahuyenta a las personas del ejercicio político o las obliga a plegarse a sus condiciones.
Alguien diría que que igualar todo entonces es crear la imposibilidad, porque si todo es igual, si la derecha y la izquierda son lo mismo en el tema de la política electoral, por supuesto, no de las ideas, ya vamos para allá. Entonces vuelvo y te reitero la pregunta. Entonces, ¿qué hacer si es que las estructuras, según tu visión, por supuesto, no son fácilmente transformables? Hay que ocuparlas. Justamente ese es el punto. Por eso yo sigo teniendo una gran esperanza en la democracia y en nuestro sistema político que en últimas nos permite dar la discusión. El problema es que los individuos en muchos casos renuncian a esa discusión por su propia conveniencia. Y eso, pues, yo creo que también es normal, ¿no? Las personas quieren un camino viable hacia lo que buscan. Hoy insisto en hablar del pacto, porque la decisión de cerrar las listas a la que yo me opuse en el 19, en el 22, en el 23 y me sigo poniendo, no porque considere que la lista cerrada sea inviable, sino porque en Colombia no hay primarias. Si hay países donde hay una primera vuelta de la elección parlamentaria y en esa primera vuelta de la elección parlamentaria se definen a través de voto popular el orden de una lista paritaria. Que lo único que es eh, saludable de la lista cerrada es que haya paridad de género. Eso es lo único que yo considero que es aceptable. Pero lo que se ha hecho es instrumentalizar eso para justificar que la lista se ordena a través de un acuerdo político oscuro y en ocasiones repugnante, Okay. como sucedió en el Consejo de Bogotá en el 2023. Entonces, por ahí hay un señor, presidente de una entidad, que ya presenta a su hija como senadora, ¿Cómo llegaste tú entonces? en lista abierta. ¿Y cómo se hace eso de competir sin plegarse a todo esto? Es decir, tú Es muy eras un difícil. joven, llegaba a Colombia con 2 años de activismo digital. Sí. ¿Cómo compites y cómo logras llegar? Es una pregunta que se debe hacer mucha gente. Es, oiga, pero si todo esto es tan complejo, tan sombrío, ¿cómo llega alguien de una manera, digamos, más desinteresada o menos clientelar? Yo, yo me hice elegir en un momento que fue de quiebre en el advenimiento de los liderazgos digitales. Justamente la alcaldía de Peñalosa es extraordinaria para mostrar cómo el mundo cambió en una década de una forma eh, importante. Peñalosa gobernó en finales de los 90 con periódicos, canales de televisión, opinadores, el medio tradicional hegemónico. Cuando volvió a ganar 15 años después, el mundo había cambiado y él no se dio cuenta, ¿cierto? Entonces él creyó que iba a poder gobernar igual, con los gremios, con los medios, con todo el viento a favor, y resulta que 5 pendejos con Twitter empezaron a hacerle la vida imposible, al punto de que terminó perdiendo 2 años de su gobierno defendiéndose de un proceso de revocatoria que lo habría tumbado. El establecimiento se cierra nuevamente. El señor Alexander Vega en esa época era presidente del Consejo Nacional Electoral, después fue registrador, después se quedó con la registraduría en cuerpo ajeno y hoy es tan cínico que dice que no hay garantías para la oposición, ¿no? Porque así son de cínicos los políticos aquí. Entonces, en ese momento todo el establecimiento lo salvó, pero lo habríamos tumbado si nos hubieran dejado votar. Entonces, en esos 4 años, Petro además es precursor de eso. Petro empieza a alimentar liderazgos digitales, a trinar, bueno, incluso a un punto que ya empieza a ser contraproducente, pero el Twitter del alcalde en ese momento empieza a detonar ese ecosistema digital y a nutrirlo. Entonces se empieza a convertir en un actor político real y en las siguientes elecciones, que son las del 2019, es cuando realmente se convierten los seguidores y los likes y el tráfico en redes en votos. Yo creo que
pude haber sido de los primeros políticos que logró pasar ese ecosistema digital a votos contantes y sonantes. Que eso se hace a través de una campaña. Eso no se hace trinando, eso se hace en la calle, eso se hace exponiéndose, eso se hace dando discusiones, eso se hace dando debates, eso se hace haciendo política. La política no solamente se hace a través de redes sociales, pero la visibilidad a partir de ese momento sí se construye a través de redes sociales, y hoy en día pues ustedes ven casos tan divertidos que a mí me encanta, como el de Cárdenas, ¿no? Que está, yo pues debió haber contratado Mauricio Cárdenas. Debió haber contratado a algún muchachito, a algún sobrino, alguna cosa así para que le maneje las redes sociales. Y entonces él sale en camiseta, ¿no? Entonces sale en camiseta o en mangas de camisa y él quiere parecer un influencer y es realmente muy ridículo, ¿no? Es un poco como el señor Burns con gorrito, ¿cierto? Que seguramente muchos recuerdan. Pero es su único camino a poder visibilizarse. No hay otro. A pesar de que él es amigo de los directores de medios y pues, o sea, nació en el poder, su padre fue el hombre más poderoso de Colombia durante décadas. Él seguramente llama, Juan Roberto, buenos días, no sé qué, o sea, todo el mundo le va a contestar, pero tiene que igualarse a cualquier hijo de vecino que está haciendo contenido en redes sociales. Y eso es maravilloso. Maravilloso y dramático, diría yo, que es lo que para donde quiero ir en la conversación, porque claro, la representatividad de la esfera pública ha permitido nuevos liderazgos, pero a veces muchos de ellos, y yo diría bastantes, carecen de un programa ideológico, de una propuesta de sociedad. Y a mí me gustaría que empezáramos a entrar en ese camino. ¿Qué es lo que te hace oponerse a Peñalosa más allá de la evidente diferencia que puedes tener ideológica con él, pero cuál es el modelo de ciudad que construyó Peñalosa y al que tú empezaste a oponerte con tanta vehemencia? Es un modelo depredador, presentado como técnico. En Colombia, y eso tiene que ver con pues, la naturaleza parroquial del país, Colombia ha sido, cuando le decían el Tíbet de Sudamérica, pues no era porque sí, es que es un país que realmente sí está aislado del mundo en términos geográficos. Aquí pues piensa lo difícil que era traer un piano de cola a Bogotá desde Honda. Desde Honda. O sea, es que eso no es un problema menor. Durante siglos, antes de que existieran los aviones, pues era más fácil llegar de Cádiz a Cartagena que de Cartagena a Bogotá. Entonces nuestras oligarquías han estado muy encerradas. Aparte de que son unas oligarquías, yo considero, bastante acomplejadas. El mismo proceso emancipatorio de la nación, el sueño republicano, pues son unos criollos acomplejados que se querían afrancesar, ¿no? Entonces es como, no, yo ya no quiero estar más en este imperio español. Qué chévere lo de Francia. Es una cosa rivista, es una cosa acomplejada. Y esa oligarquía acomplejada, pues, ha querido tener a la sociedad a ciegas. No quieren que veamos el mundo. Entonces aquí es muy fácil, porque además cuando tú te eliges alcalde o presidente o lo que sea, pues eso es contando cabezas, contando votos, pues es muy fácil mantener a las mayorías convencidas de que cosas que son una locura son normales. Y eso es lo que ha pasado en Bogotá. Entonces, por ejemplo, el sistema de transporte público en Bogotá, alcaldía tras alcaldía, tras alcaldía, tras alcaldía, se ha presentado como absolutamente normal que aquí, pues, una ciudad en su momento de 4 millones de habitantes tuviera que moverse solamente en busetas. Y eso era como, no, pues, y la gente dice, así es en todas partes. Y es que no vieron el Chavo del Ocho, ¿no? Pues don Ramón buscaba trabajo en metro. Y es México, no es Nueva York, no es Tokio. Eso es así, pero aquí lo hacen pasar. Después, además, con un enorme descaro, como algo supremamente técnico. Por unos negocios, además, que hay debajo, ¿no? Por unos negocios que hay ahí debajo. Del transporte. Y es aún más dramático cuando en la década de los 90 empieza a imponerse un modelo neoliberal rampante, obsesivo,
un modelo neoliberal que no es, o sea, es, en todas partes hay debates ideológicos, pero aquí ganó el neoliberalismo al punto de que incluso sectores progresistas terminan montados en el frenesí neoliberal y lo acaban todo. Es que aquí yo no entiendo, por ejemplo, ahora que aparecieron los libertarios, que son una reedición muy radical Exacerbación del del neoliberalismo. neoliberalismo. ¿Qué Estado quieren desmontar si es que llevan 40 años desmontándolo? O sea, ya de hecho, esto es lo que ellos han soñado siempre. Aquí esas tesis de Friedman y demás se han impuesto desde hace 4 décadas. Yo no sé contra qué. Lo que pasa es que el hecho de que haya un presidente como Gustavo Petro, pues les da un sparring para que ellos logren visibilidad y para que ellos tengan un contradictor político, pero en la práctica, este es el país de los sueños de cualquier libertario. Aquí el Estado no existe. Tan no existe que ha podido ser ocupado por estados de facto, por institucionalidades armadas en buena parte de la geografía nacional desde siempre. Aquí el Estado es débil y hay algunos que lo quieren hacer aún más débil. Yo coincido contigo en que muchos de esos liderazgos son huecos, son carentes de profundidad, pero no todos. Y sí creo que fue saludable para la democracia haber podido entregarle un micrófono, una cámara a todo el mundo para que la gente haga lo que quiera. No, por supuesto, y está bien que lo señales porque de eso se trata de intercambiar. No, ni más faltaba, no es la totalidad. Lo que pasa es que evidentemente esa esfera pública está permitiendo una visibilidad mayor a ciertos comportamientos, formas culturales y a mi manera de ver, degradado la conversación pública sobre las ideas. Entonces se convierten en enemigos de Peñalosa o amigos de Peñalosa o en amigos de Petro o enemigos de Petro. Y yo creo que aquí hay unos proyectos importantes de ciudad, de país, de sociedad que se están discutiendo y que se quieren discutir y que por supuesto ha costado mucho en este gobierno imponer esas discusiones. Allá es donde yo quiero como proponerte que me cuentes ese modelo de ciudad que se construyó en Bogotá, que estudiaste como concejal, qué es lo que proponía y qué es lo que tú lees críticamente de eso que triunfó, porque pues hoy estamos construyendo un metro elevado, hoy estamos todavía con los debates de la reserva Van der Hamen a ver si seguimos secando humedales, o sea, los debates centrales del agua, de la alimentación, de las centrales de abastos, del predial, del trabajo de la gente, siguen. Aquí no se ha transformado esta ciudad y esta ciudad es el corazón de Colombia. Ha empeorado. Uh-huh. La Bogotá que yo conocí de niño era mala, el transporte era malo, era insegura, era sucia, pero al menos tenía pájaros. Los pájaros cantaban por la mañana. Sí, claro. En los copetones. Sí, en casi toda la ciudad. Hay unos lugares privilegiados como este, donde probablemente aún cantan los pájaros en la mañana, pero en la inmensa mayoría de la ciudad ya no hay pájaros. Y el aire es cada vez más difícil de respirar. Y ni siquiera la gente ni siquiera es consciente de qué tan peligroso es el aire que respira todos los días en Bogotá. Y por ejemplo, cuando hablamos de la discusión del metro, que yo estoy en este momento en el gobierno del presidente, pero yo no tengo ningún problema en ser crítico del presidente. Aquí el problema no es que el metro sea elevado. Uh-huh. El problema es que es un juguetito de muy baja capacidad. Si es por arriba o es por abajo, esa es una discusión técnica que se zanjó en 1850 y algo, cuando presentan ante el Parlamento británico la idea de hacer un metro subterráneo, de enterrar un tren, porque el problema de tráfico de carruajes, estamos hablando de antes de que existiera el motor a combustión, el problema de tráfico de carruajes en Londres era demasiado grande. Y entonces la pregunta es, ¿echamos abajo la capital imperial para atravesarle un tren o hacemos un túnel
y metemos el tren por debajo de la tierra. Y en ese momento pues dijeron, ustedes están locos, no podemos meter un tren por debajo de la tierra. Y resulta que lo metieron. Y en 1863 abre esa primera línea, que tenía como unas 8 estaciones, iba de Farrington a Paddington, y ya, y de ahí en adelante, pues las grandes ciudades del mundo dicen, venga, es una buena idea liberar el espacio en la superficie y meterlo por debajo. La discusión de si hay tramos elevados, pues claro que hay tramos elevados. O sea, el tren de alta velocidad que conecta Shanghai con Beijing, que conecta esos 1500 kilómetros en 4 horas, pues obviamente es elevado, porque si no se le atravesarían las vacas y las cabras y la gente, pues es muy distinto que hubiese un tren elevado que fuera hacia el Bichada, ¿cierto? A meter uno por el corazón de la ciudad, porque aquí eso lo hicieron con un único propósito, y fue robarle la plusvalía a la gente. Porque si hay que hacer gestión predial, pues eso implica que los predios cambien de dueño, cambien de manos. Si el metro se hubiese hecho por abajo, como lo proponía el presidente Petro, no solamente el proyecto de Petro tenía más trenes, tenía más estaciones, tenía más capacidad, tenía menos gestión predial. Entonces, las personas que eran dueñas de unos apartamentos o de unos lotes o de una tierra a lo largo de ese corredor se habría visto enormemente beneficiada, porque el metro subterráneo genera más plusvalía que el elevado, deteriora menos el entorno y demás, pero además no necesita que los predios cambien de manos. Entonces, si el doctor Correa tenía un lote en la 44 con Caracas, pues ese lote era del doctor Correa y pues se enguacó, ¿cierto? Se ganó el baloto. Aquí lo que hicieron, y lo hizo Claudia López, fue expropiar a todo el que pudo, comprar esos predios a precio de huevo para liberar eso y entregárselo a Camacol. Eso fue lo que pasó. Es el proyecto, y cuando hablamos de ese modelo de ciudad, es un modelo en donde lo único que importa es la codicia, donde no importa que la gente viva mal, no importa que la gente pague arriendos caros, no importa que la gente viva en 25 metros cuadrados, lo que importa es que los privados se hagan ricos y se pone el poder del Estado al servicio de esos privados. ¿Y qué opinas de esa forma y esa mentalidad que ha primado en la Colombia de los últimos 200 años en nuestra construcción republicana, con ciertos accidentes, momentos, tensiones, por supuesto, pero hay una mentalidad que se impuso, que es esa, es explicarnos cosas a través de unos lenguajes técnicos, de unas argucias argumentativas, de unas ideas que se imponen usando agentes extranjeros. Lo estamos viendo hoy en una crisis que tenemos con los Estados Unidos, que no es nueva. Es una crisis que lleva muchos años y que yo creo que lo que está sucediendo es producto de esa historia, digo, que no podemos desconocer lo que pasó en Panamá o lo que pasó con la United Fruit Company o lo que pasó, y así sucesivamente, pasando por Gaitana, y hay cosas que tenemos que leer y que ha leído mucha gente inteligente. Pero ¿qué piensas tú de esa mentalidad? Porque yo creo que tú te has dirigido a esas mentalidades y has trabajado con esas mentalidades y has conversado con esas mentalidades y no le temes a discutir esas mentalidades. ¿Qué se siente entonces discutir eso que parece un statu quo, una especie de sofismas que no podemos derrotar? Pues cuando yo hablaba hace un momento de la naturaleza complejada de nuestra oligarquía, yo creo que eso se ve más cuando uno sale de las ciudades y lo ve a nivel nacional. Porque más o menos en Bogotá, en Medellín, en Cali, hay unas burbujitas de privilegio donde la gente puede decir, no, esto funciona, y entonces la gente va a Estados Unidos a visitar a la tía en Fort Lauderdale y eventualmente harán el Eurotour, y entonces sienten como que el país está progresando y que el país está metido dentro de un engranaje global. Pero cuando tú vas a la Colombia real, la de las mayorías, cuando vas a Puerto Carreño, cuando vas a la Alta Guajira, cuando vas al Cauca, cuando vas a Nariño, cuando vas a Puerto Nariño en el Amazonas, pues resulta que todo es una gran mentira. La gente en las ciudades
y que seguramente la inmensa mayoría de la gente que nos ve, puede que alguien en este momento nos esté viendo en La Mojana, qué bueno sería, pero es más probable que nos estén viendo en Teusaquillo. Ahí, cuando tú ves el país como un todo, que es algo muy difícil de lograr, o sea, yo siendo político tenía toda la teoría, ¿cierto? Pues toda la teoría mamerta de que esto es injusto, de que no se quede, de que los actores armados, pero hasta que uno tiene la oportunidad de estar allá, y eso me lo ha permitido el cargo que ostento hoy, es que uno realmente entiende cuál es la realidad y qué tan apartado está el país de la realidad global. Aquí hay unos índices de desarrollo en lugares que son absolutamente vergonzosos para una democracia. ¿De qué nos ha servido tener 200 años de vida republicana si no hemos sido capaces de hacer un acueducto en casi todas partes? Y pues bueno, yo creo que eso es algo que hay sectores políticos que siempre han querido cambiar, que siempre han querido mejorar y que habían estado huérfanos de poder. Y eso cambió en este gobierno. ¿Y ahora qué sientes? Porque llegar a ocupar un cargo como el que ocupas hoy, como director de la ONGRD, apartándonos digamos, de la eterna pregunta y discusión sobre la corrupción, que creo que es endémica y sistémica y hace parte de la vida política colombiana, que tampoco me interesa más allá porque es una discusión, digamos, casi que episódica sobre comportamientos que ya conocemos. Pero ahora que te toca pensar el tema del riesgo, por ejemplo, en un país como el nuestro, y que te toca actuar sobre ese riesgo, ¿qué es lo que has descubierto de esa, digamos, distancia entre lo que uno piensa y supone y lo que es la posibilidad de una verdadera acción? Por ejemplo, en un tema como el riesgo, en donde hemos hablado, buena parte del país hoy tiene amenazas serias. Sí. Y el mapa coincide entre la exclusión y el riesgo. Las montañas se deslizan. Las montañas colombianas son como son. Los ríos colombianos son como la naturaleza en su sabiduría decidió crearlos. Pero el riesgo sí se puede mitigar en algunos lugares, pero eso cuesta mucha plata. Entonces, las personas que viven en espacios seguros son las personas que pueden pagarla. Y los invisibles, los olvidados, los que ni siquiera aparecen en la cartografía del POT, son a los que se lleva la avalancha. Eso es profundamente injusto. Eso es profundamente injusto y pues yo hoy estoy dirigiendo una entidad, una institucionalidad que existe, que tiene unas ciertas capacidades, que ojalá tuviera más, pero hasta que nosotros no cambiemos la manera en que se determina el uso del suelo, esto no va a cambiar, esto no va a mejorar. Van a ser pañitos de agua tibia y entonces de pronto si conseguimos los 40.000 millones, porque son unos proyectos muy costosos, hacemos un muro acá y protegemos a una comunidad, pero en realidad lo que habría que hacer es primero tener unas instituciones suficientemente fuertes para que el debate político no prime sobre el cumplimiento del deber. ¿Y por qué digo esto? Porque un alcalde muchas veces, en lugar de entrar en un problema político con una comunidad o con un actor de poder o con un constructor, simplemente deja que eso se haga o que ese territorio se ocupe, porque tampoco tiene la capacidad política de decir, bueno, ustedes no pueden vivir aquí, se tienen que ir. ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Y tú crees que es posible cambiar ese modelo? Es decir, hay que cambiar la Constitución. Hoy el uso del suelo lo definen los concejales y pues los concejales son baratos. A los concejales los compran los actores de poder así. Si pasa en Bogotá, imagínate lo que pasa en los demás municipios del país. Los concejales son unos... La gente ni siquiera piensa el voto al consejo, no mucho. Es como... sí, sí. Es como... Eso no importa. Importa muchísimo. Quienes deciden cómo se ocupa el territorio son los consejos municipales, que casi siempre están cooptados por los alcaldes a través de una transacción, porque la política en Colombia es transaccional. Si eso no se cambia, por ejemplo, ya que les gusta tanto la técnica, aquí es donde entran los debates incómodos para los tecnócratas.
Si les gusta tanto la técnica, entonces ¿por qué no ordenamos el suelo alrededor de criterios técnicos? Porque ahí ya no funciona. No les gusta la técnica, les gusta la plata. ¿Cuáles criterios para que la gente que nos ve... Por ejemplo, los temas de riesgo. Ujú. O sea, si los estudios de riesgo, que son carísimos, de amenaza, de vulnerabilidad, si esos estudios fueran, que en teoría lo son, pero en realidad no lo son, Realmente técnicos. si fueran realmente técnicos, si fueran científicos, si se dijera, aquí este es un cauce del río, aquí el agua sabemos va a volver en los próximos años, aquí no se puede construir. Eso sería un criterio realmente técnico, pero no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. El criterio es político y es en últimas económico, porque cuando llega el poderoso cacao que financia las campañas, que pues los lobistas que llegan hasta el Congreso de la República, pues imagínense ustedes lo que pasa en el Consejo Municipal de un municipio de sexta categoría. Un ordenamiento territorial a partir del agua proponía este programa de gobierno y Sí. ha sido muy complejo, muy difícil y tú has tenido que vivir tensiones tan brutales y tan grandes como la de la Mojana. La Mojana para muchos colombianos o en todo caso los sectores de opinión es bastante desconocida, inhóspita, es un lugar que no se entiende bien. Me gustaría que hablaras de eso, de hacer política pública, de intentar hacer ordenamiento territorial alrededor del agua, de intentar mitigar riesgos y darse una y otra vez con de bruces quizás contra la realidad de que todo eso es muy complejo de transformar y cuál sería entonces la línea de fuga para imaginar que es posible transformar esas realidades. Sí, y aparte hay unas limitantes institucionales que también tienen que ver con la debilidad política. Nosotros ganamos las elecciones presidenciales por poco, pero no ganamos las elecciones parlamentarias ni tampoco las locales. A nuestro proyecto político, y hablemos específicamente de ordenar el territorio alrededor del agua, que eso suena bonito, ¿cierto? Y tiene sentido, pero también es ordenar el territorio alrededor del riesgo, porque el agua, claro, es un elemento fundamental, pero también hay tierra, pero también hay fuego, y también hay aire, ¿cierto? Si ordenáramos el territorio alrededor de todos esos elementos, si ordenáramos el territorio alrededor de el respeto por la naturaleza y en últimas la sumisión a la naturaleza. Abandonar esa idea muy moderna además de vamos a controlar la naturaleza, vamos a hacer grandes represas y vamos a transformar el agua en energía porque vamos a ser dioses y somos capaces. Eso siempre sale mal, siempre sale mal. Hay que plegarse, hay que someterse a lo que la naturaleza quiera. Y ahí es donde empieza una tensión directa con el capital. La Mojana es un buen ejemplo, ¿no? La Mojana es un excelente ejemplo. Nosotros no ganamos las gobernaciones. Entonces, primero, la Mojana está repartida en 4 departamentos. Un pedacito chiquito en Antioquia, que además, pues, Antioquia es mucho más que el poblado Río Negro, ¿cierto? Medellín y Huéscol, ¿no? Antioquia es mucho más que eso. Antioquia tiene una Antioquia del Bajo Cauca, tiene Antioquia, Antioquia Negra, tiene, bueno, es mucho más que eso, pero está centralizado el bienestar alrededor de Medellín, de su área metropolitana, de esa cosa que están de mostrar, y lo otro está ya un poco relegado. Hay un ejemplo muy bonito que es el Nuevo Belén de Bajirá, que se independizó de Antioquia hace poco y se unió a Chocó. Sí. Eso es un ejemplo muy bello porque muestra qué tan lejos están estos territorios del poblado, ¿no? Entonces hay un pedacito de la Mojana en Antioquia, donde nunca vamos a ganar la gobernación, ¿no? Es evidente que nuestro proyecto político es sumamente débil en Antioquia. Entonces, ese pedacito, olvídenlo. Sucre, pues está controlado por unas maquinarias políticas muy poderosas. Córdoba, Bolívar, son lugares donde muy difícilmente nosotros vamos a ganar las gobernaciones, porque sigue imperando el voto de la estructura política tradicional. Entonces,
las limitantes institucionales son enormes. Yo creo que esto genera una enorme frustración en el presidente, porque ser presidente no implica tener el poder para cambiar las cosas que se quieren cambiar. Para eso hay que ocupar muchos más espacios políticos, y por eso es tan importante la construcción de un proyecto político a largo plazo y la construcción de un partido. Yo no tengo miedo de decirle partido, porque en la democracia hay partidos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, el bipartidismo no se ha roto nunca, y uno ve hoy unos ejemplos muy interesantes de cómo hay socialistas que finalmente empiezan a permear el Partido Demócrata. Que el Partido Demócrata pues, es un partido liberal, absolutamente capitalista, absolutamente depredador, absolutamente guerrerista, y hay un sector socialista también. No solamente es un asunto generacional, es un asunto ideológico. Bernie Sanders tiene 80 años, no sé cuántos años tenga, pero tiene muchos años, ya es muy grande, ojalá viva muchos años más, pero estuvo toda la vida tratando de arañar un pedacito y hoy ya lo consiguió. Ya lo consiguió y crece y crece y crece y crece, pero la estructura del partido sigue estando ahí. Y es importante para la democracia tener partidos fuertes. En Colombia eso no existe. Y nosotros hoy, querido Juan David, estamos desperdiciando una oportunidad de oro de construir alrededor de este gobierno, de este triunfo electoral, de haber llegado al Ejecutivo, poder construir un partido realmente fuerte. Eso no se está haciendo, porque están primando los intereses de unos parlamentarios que quieren a toda costa seguir atrincherados ahí. Y eso sucede porque no tienen vocación de poder. Quieren ser senadores, no quieren ser gobernadores. Quieren estar en la comodidad. Ser senador, eso es un gran trabajo. Hay trabajos mejores que otros. Ser director de la UNGRD es un trabajo muy complicado. Ser senador es un trabajo muy chévere. Se ganan 50 millones de pesos, tienen un equipo de trabajo, salen en las noticias, los entrevistan, los consienten, les ponen sus guardaespaldas, les ponen sus camionetas, que no está mal. O sea, yo no voy a entrar en esa discusión sosa, esa discusión babosa, farragosa, ¿cierto? De que se ganan mucha plata. Listo, se ganan $8,000. Eso en términos globales, o sea, si tanto que hablan de la productividad y no sé qué, pues cualquier mando medio de un banco se gana eso, ¿no? Eso no es un escándalo, pero es muy cómodo porque no asumen ninguna responsabilidad. Nosotros como proyecto político tenemos que ocupar el ejecutivo. Salieron muchos exministros del gabinete y yo me pregunto, de pronto algunos nos ven, si esos exministros hoy están pensando en el Senado o están pensando en gobernaciones y alcaldías. Y deberían estar pensando en gobernaciones y alcaldías. Deberían estar pensando en ocupar el Ejecutivo, porque volvamos a la mojana. Listo, ganamos las presidenciales, pero perdimos en Córdoba, perdimos en Sucre, perdimos en Antioquia, perdimos en Bolívar, perdimos las alcaldías, no controlamos las corporaciones autónomas regionales, que son otro chicharrón, porque ese Frankenstein que crearon con las corporaciones autónomas regionales es muy complicado, porque las corporaciones autónomas regionales están controladas también por la política local. Eso no es un organismo técnico, no. Eso es un organismo político, pero que está fuera incluso de la discusión democrática. Entonces, en la mojana hay muchas cosas que no se pueden hacer. Ahorita, por ejemplo, la obra de la mojana está parada. Y cada año se reactiva el mecanismo de... Hoy que tenemos una obra contratada, que está avanzando bien, que el contratista está cumpliendo, está parada. Está parada porque una comunidad que está ahí decidió pararla. Y seguramente la vamos a poder reactivar en unas horas o en un par de días. Pero entonces la comunidad del otro lado va a buscar pararla. Y si tú haces algo, si el agua ya no pasa tanto por aquí, entonces los de este lado se van a quejar. Si se inunda acá, estos se van a quejar. Y si se seca acá, los otros se van a quejar. Y lo que les sirve a unos no les sirve a otros. Pero aquí la discusión es tan simple como hay que recuperar la dinámica hídrica
natural del río. Hay que respetar la naturaleza. Los intereses de los que quieren ocupar ese terreno pues tienen que estar en segundo plano. ¿Qué pasa cuando tú planteas estos debates de manera tan directa con tus compañeros, colegas, con los que has hecho política este tiempo, concejales, senadores, exministros, ministras, incluso con el mismo presidente? ¿Qué sientes que se produce cuando usas la franqueza, llamas lo que tú piensas que es lo correcto? ¿Qué ocurre políticamente y qué ha ocurrido políticamente con esa manera de existir en la política? Pues me quedo solo. Me quedo solo dentro de los aparatos. Porque uno en la política construye alianzas, construye aliados. Y, y si uno no está conforme, entonces la gente diría, pues entonces sálgase de ese partido, pero entonces sálgase de ese gobierno. ¿Y a dónde me voy? ¿A Cambio Radical? ¿Al Centro Democrático? Pues es que no hay ningún lugar a donde ir. Este es mi lugar y es legítimo que yo esté en este lugar y que yo haga política en este movimiento y en este grupo humano porque es al que pertenezco. Lo que pasa es que hay unas diferencias sustanciales que llevan a que pues a veces se caliente la cosa y quieran excretarme, ¿cierto? Quieren excretarme del gabinete, quieren excretarme del partido, quieren, en el polo hablaron muchas veces de echarme del polo y claro, era como, listo, vamos a echarlo, pero es que este man es el que se saca los votos suficientes para que la lista funcione, ¿cierto? Que era un poco lo que pasaba en el consejo. Entonces era como, yo tenía un capital político que a ellos les servía para poder mantener un umbral o para mantener el partido andando. Aquí, en la discusión hoy, y lo podemos decir con franqueza porque a mí no me preocupa decir cosas que después me van a criticar. Hoy el pacto histórico considera que el capital político de Gustavo Petro es suficiente para todo y no necesitan nada más. Y además, yo estoy seguro que dentro del mismo pacto histórico hay muchos que creen que Petro es un accidente histórico y que nosotros no vamos a volver a ganar las elecciones nunca más. Que la presidencia no la vamos a volver a ganar. O sea, hay dos visiones, según tú. Yo Unos que creen que es suficiente seguro. Y otros que dicen esto ya no va a volver a ocurrir. Yo creo que creen que es suficiente para que el partido funcione, que es suficiente para obtener un número de curules, pero creen en su más profunda convicción que no vamos a volver a ganar. Entonces, por ejemplo, los bandidos, tipo Olmedo, tipo Manrique, tipo Carlos Ramón, ¿cierto? Que ya hoy están en la cárcel o con orden de captura por el escándalo de la UNGRD. Yo te lo aseguro que el pensamiento de ellos en su momento era, bueno, a robar porque esto no se repite. Lo que no robemos en estos 4 años, ya no lo vimos más porque Petro es un accidente histórico y no vamos a volver a ganar y la derecha vuelve en el 26. Otros creemos que las izquierdas rompieron un techo de cristal con el triunfo de Gustavo Petro y lo vamos a seguir rompiendo. Y vamos a volver a ganar y vamos a ocupar espacios no solamente en la presidencia, sino en las gobernaciones, en las alcaldías, y lo vamos a hacer porque además, y eso es extraordinario de este gobierno, hay una cantera de liderazgos hoy. Tú encuentras ministros de 30 y pocos años, encuentras personas que siguen teniendo enfrente 40 años de vida política y que ya ocuparon las más altas magistraturas del Estado. Eso cambia el juego para siempre. Y por eso es tan importante que haya así unos acuerdos generacionales, que se apunte a un movimiento unitario, que no se dispersen las votaciones, pero también que haya unos compromisos morales. Cuando yo veo a la dirigencia del pacto histórico levantándole la mano a un imputado, como es Daniel Quintero, simplemente por complacer al presidente, entonces yo digo, aquí no hay futuro. Aquí no va a haber unidad de nada. Aquí la unidad es alrededor de los votos que tiene Petro.
y resulta que esos votos no son una cornucopia infinita, ¿cierto? Eso es un capital político que se agota, y que se agota con los errores, y que se agota con los insultos al país, como fue, por ejemplo, poner a Laura Sarabia de canciller. Eso fue un insulto al país. Y entonces los que están llamados a estructurar el nuevo partido, los que están llamados a ser la base que sostenga el futuro de la organización política, solamente están pensando en cómo se meten al Congreso. Pero tú estás ahí. Yo estoy ahí. Y yo estoy ahí. ¿Sí? Y yo no me voy a ir de ahí. Pero ¿por qué es importante decir las cosas a veces de manera descarnada y de manera cruda? Porque yo sí creo que hay un tema generacional. O sea, hay personas que hicieron política y tienen un acumulado y trabajaron mucho y pasaron además por una historia de lucha, de sufrimiento, de asesinatos, de un montón de cosas. Pero hoy quieren, en el ocaso de su carrera política, tener esos espacios parlamentarios. Y hay otros que por comodidad quieren estar ahí, o quieren poner a sus hijas, o quieren poner a sus novias, o quieren poner a sus hermanos, porque eso fue la lista cerrada. Eso fue la lista cerrada. En la lista cerrada entraron de la bancada de los 20, yo puedo contar con los dedos de la mano quién realmente ha hecho algo en estos 3 años que llevan ahí. De resto no han hecho nada, han recibido un sueldo y han tenido visibilidad y hasta o sea, a mí me toca lidiar con la oposición de ellos en el Congreso, como si no tuviera yo ya problemas. O sea, unos manes a los que les regalaron unas curules simplemente para que votaran con el gobierno y ni siquiera son capaces de apoyar a un funcionario que está en el problema que estoy yo. Entonces yo tengo a veces más problema con los mismos del pacto que con los senadores de la oposición, que al menos dicen como, pues bueno, este man está tratando de sacar ese barco a flote, pues tratémoslo con un mínimo de respeto. Los del pacto me ven como un enemigo político. Pues Carlos, yo creo que esta lengua absuelta, esta franqueza, le conviene al país, le conviene a la discusión política que empezamos a vivir y que haya autocrítica y que haya reflexión y que nos mostremos como personas realmente democráticas. De eso se trata este espacio, de la democracia, de conversar, de seguir poniéndonos paradojas y problemas, porque creo que eso se trata también la política, ¿no? De sentirse cómodo y dormirse sobre los laureles. Así que te quiero agradecer por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por estar en otra conversación pendiente. Nos vemos en la próxima. Recuerden, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. Un abrazo.